y tenemos un invitado especial que tenemos que hacerlo colaborador asiduo de este programa. Hablamos de Omar Ramos, quien es experto constitucionalista, muchos lo conocen. Pero antes de la pausa le podemos dar un aplauso, ¿verdad? Vamos a darle un aplauso. Sobre todo saludar a nuestro maestro Salvador Ramos y Carlista, que son sus padres en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y que fue profesor de toda la generación Así que está en esto. Bueno, pues después de la pausa seguimos con el contenido de la Gaceta de la Z. República Dominicana, continuamos con el contenido de la Gaceta de la Z. Hoy tenemos como invitado especial a un joven brillante que nos va a tratar sobre el tema constitucional y hacer un abordaje. Yo quiero que Omar me responda una simple pregunta. ¿Está funcionando las ejecuciones de las sentencias del Tribunal Constitucional o se debe de reforzar algo, quitar algo, o se le debe dar simplemente su propio cuerpo de ejecución y no solamente dejarle la interpretación de la Constitución? En primer plano quisiera agradecer a la Gaceta de la Z la oportunidad que me ha brindado, y quien debe de saludarlo y enviarle mis afectos más sinceros soy yo, porque nos han dado un honor y una gran participación en este gran programa. Muchas gracias, Gaceta de la Z. Mire, el placer es nuestro. La situación de la ejecución de la sentencia es uno de los temas más principales que tiene el Tribunal Constitucional, porque en calidad de jefe supremo de la Constitución Dominicana debe de hacer cumplir su sentencia. Los efectos de la sentencia, según la Constitución Dominicana, son aquellas que son irrevocables, irreversibles y oponibles a todos los poderes públicos. Pero ¿qué sucede? Al ser un tribunal nuevo, tenemos todas las vías, primero, de ejecución para hacer ejecutable la sentencia del Tribunal Constitucional. Y en segundo plano, el Tribunal Constitucional en su interno ha elaborado un reglamento jurisdiccional en donde ha escrito sobre todo un cuerpo sobre la ejecución de la sentencia, en donde las personas que no se le ejecutan la sentencia, que las personas no responden a las órdenes que establece el Tribunal Constitucional, pueden acudir al mismo Tribunal Constitucional para nombrarlo. De esa forma, el Tribunal Constitucional entonces guiaría una ejecución más efectiva y eficiente para la persona que se hace ómisa de ese tipo de decisión del Tribunal Constitucional. No obstante, el principio constitucional de la sentencia constitucional es que tienen efecto erga omnes y oponible a todos los poderes del Estado. En el caso que se supone es que la sentencia del Tribunal Constitucional siempre tendrá un efecto inmediato, principalmente dependiendo del tipo de materia. Si es amparo por versar sobre derechos fundamentales, con más razón son aquellas que deben de ser totalmente oponible a cualquier persona que haya vulnerado, y debe de resarcirlo lo antes posible, porque se habla de derechos de primera generación o de segunda generación o de tercera generación. Doctor, una pregunta, ¿en qué tiempo responde el tribunal una inejecución de su propia sentencia? Es decir, un ciudadano que tiene una sentencia del Tribunal Constitucional que le beneficia, va al tribunal, como usted lo ha dicho, recurre a ese reglamento que ha creado el tribunal. ¿En qué tiempo le responde el tribunal? Quiero sumarla a la de Edison, si existe algún mecanismo de seguimiento de esas ejecuciones desde el tribunal. Lo primero es que, dependiendo del tipo de procedimiento, existen plazos para que el Tribunal Constitucional pueda fallar. Primero, los procedimientos que el Tribunal Constitucional tiene son acciones directas de inconstitucionalidad, acción de amparo, que son las garantías fundamentales como habeas corpus, habeas data, amparo colectivo, amparo en cumplimiento, revisión jurisdiccional de sentencia firme, conflicto de competencia. Cada uno de ellos tienen unos plazos, aproximadamente oscilan entre 30 días a 90 días, dependiendo del tipo de materia que versen. Como en materia de amparo es la que más nos interesa, en principio el Tribunal Constitucional tiene un aproximado de 30 días para fallar. ¿Qué sucede? El Tribunal Constitucional, por un tema de cúmulo de trabajo, tiene mora. Sí, tiene la mora judicial, o también y que además, por falta de presupuesto, el Tribunal Constitucional sesiona en un furgón. Excelente. En el patio de Inespre, donde se vende arroz, habichuela y ajo y cebolla fresca. Pero ellos han dicho que no tienen debilidades presupuestarias. Le falta su edificio, pero el Tribunal Presupuesto está bien. Recuerden que les fue asignado el edificio de Peravia Motor aquí en la Kennedy. Yo supongo que ya casi 2 años ese edificio lo estarán remodelando y prontamente ya la justicia. ¿Sabe cómo resuelve eso? Sencillamente, ahí donde funciona el Tribunal Superior Electoral,
ese edificio es del ejército y lo tienen para revisar unos mapas viejísimos. El ejército no necesita de cartografía. Eso. El ejército no necesita eso. Que le pasen al Tribunal Constitucional, le presten ese edificio mientras tanto, que estaría en el área del sector justicia. Pero ahí hay que estar superior electoral. Sería mejor, pero está en el tercer piso, cuarto piso, sí. Pero abajo, del tercer piso hacia abajo y una parte del primer piso, del tercer piso hacia abajo. Que se remodele. El edificio, el ejército no lo necesita. Omar, pero un asunto, no es más fácil. Yo estoy proponiendo, Omar, que le presten ese edificio. Pero no es más fácil, Omar, reducirlo a 3 jueces y colocarlo en el edificio de la Suprema, porque ese tribunal lo único que hace es interpretar sentencias. ¿Qué hace ese tribunal? Primero, sobre el tema de la responsabilidad del Tribunal Constitucional. Ninguna de las consecuencias que nosotros hemos analizado, como la situación precaria en que vive, sobre el déficit tal vez del presupuesto en que tiene el Tribunal Constitucional, no son causas que restan responsabilidad administrativa, civil ni penal, e inclusive dependiendo del tipo de vulneración de derecho que exista, por el retardo o por la dilación procesal que existe. Las personas que sean causante de la dilación procesal, o sea, los magistrados en el ejercicio de sus funciones, no importa, podrían ser oponibles de responsabilidad administrativa o institucional. Pero discúlpame, en términos generales, por la cantidad de sentencias y la calidad de las mismas, el tribunal está a buen ritmo, ¿sí o no? Bueno, si nosotros analizamos desde la óptica de otros tribunales comparados, va bajísima. Está un poco lento. Recuerden, seamos no están creando nada, están creando la moda. Aquí hicimos un cálculo una vez que con relación al presupuesto, cada sentencia estaba entre los 700 o $1 millón de pesos. Sí, pero estaban entrando pocas cosas en ese tiempo, Manzano. Sí, pero no se justifica que un fallo dure aproximadamente 2 años para salir. No se justifica. 2 años, pero tú sí tienes suerte, Dori. Yo nunca he tenido. Omar, por eso te hago la pregunta. Eso no falla. Porque tú duras 2 años para obtener una decisión y luego tienes un procedimiento que dura más tiempo, que tampoco tiene garantías de que se vaya a dar cumplimiento, o por lo menos al amparo en cumplimiento. Pero ellos priorizan. Por ejemplo, la ley el proyecto. Hay un reglamento. Ellos priorizan. El proyecto de ley de policía ya se conoció a audiencia. Hay un reglamento. Y ya está pendiente de decisión. En 2 años. Sí. En 2 años. Háblanos del reglamento. Pero ya la ley es irreversible. Porque lo que fallaron rápido fue la anulación del Código Penal. Eso sí fallaron. Como debió ser. Porque si tomaron la presión de 6 o 7 fascinerosos que no querían que el desarrollo del país... Somos 8 fascinerosos. ¿Por qué me miras? Somos 9. Yo lo que quiero es... Tengo que decir que Manzano no estaba mirando a don Carlos. A mí me gustaría que Omar me explicara el reglamento, porque es interesante para el cumplimiento de la ejecución. Aunque el hecho de que Manzano no estuviera mirando a don Cándido lo excluye de los fascinerosos. Siempre, Cándido no es de los fascinerosos. Pero son anticódigos. Omar. Nos vamos eso con es Omar. Intelectualmente. Omar. Existen una serie de materias competentes por el Tribunal Constitucional que le dan prioridad, como la suspensión de sentencia. La suspensión de sentencia, lo que sucede es que pueden existir de 2 tipos: la suspensión de sentencia de amparo, que estas son extraordinarias, y la suspensión de sentencia de revisión jurisdiccional. La sentencia de revisión jurisdiccional, que tienen carácter económico, estas no van a ser suspendidas porque el Tribunal Constitucional, mediante ya sentencia, ha estipulado que estas materias que versan sobre temas pecuniarios pueden ser nuevamente devueltos, mientras que la acción en amparo tiene un efecto totalmente ergaone y de inmediato. Sobre el tema de la ejecución de la sentencia, el Tribunal Constitucional ya había creado una especie de unidad de ejecución de sentencia, que es un especialista, un grupo de un equipo de personas que está asignatario a la Secretaría del Tribunal Constitucional, en donde ellos se encargan de darle seguimiento, pero el seguimiento juega un rol activo el ciudadano que se le ha incumplido. ¿Por qué el ciudadano que se le ha incumplido? Porque el Tribunal Constitucional no tiene las herramientas aún necesarias para darle un seguimiento a su sentencia. No obstante, si el reglamento dice que el Tribunal Constitucional está obligado a actuar en el sentido de cuando se le notifica un incumplimiento de su sentencia, el Tribunal Constitucional debe de jugar un rol totalmente activo. ¿Y qué puede hacer? ¿Cuál otro servicio público tiene a su disposición? ¿Y qué puede hacer para la ejecución de la sentencia? Para no sacarlo de la fuerza pública. La fuerza pública, existen todos los medios necesarios del derecho ordinario. O sea, ir un juez a ejecutarla. No solamente un juez, la Policía Nacional, el Ministerio Público, toda la fuerza pública. Ajá, y si la sentencia ordena que reintegren a un oficial de la policía, ¿cómo la va a ejecutar el Tribunal Constitucional? Miren, sobre el tema de la policía y los... Es un bucapié, Omar, tú puedes también... No, es que incumplen las decisiones. No, la quinta enmienda, es que las Fuerzas Armadas, es que la Policía Nacional, es que las instituciones del Estado incumplen las decisiones de las sentencias, porque las sentencias de amparo de primer grado son ejecutorias no ante cualquier recurso, y es que el Ministerio Público las incumple, porque ordena la reintegración y no la cumplen, no la ejecutan.
Como el Tribunal Constitucional, por ejemplo, en el caso de Henry Cerda, un procurador general que hasta el mismo Tribunal Constitucional ordenó que los reintegraran y no han reintegrado, ¿cómo la ejecuta? Efectivamente, las sentencias de acción de amparo automáticamente son emitidas por el Tribunal Ordinario, el de primera instancia más afín a la materia. Cuando esa sentencia ha sido evacuada, tiene un efecto erga omnes, lo que quieres ha dicho que por el procedimiento sumario y oral debe de ser decidida de manera lo antes posible y también ejecutada de manera totalmente independiente y solamente sobre presentación sobre minuta. Que existan instituciones que no le den acatamiento al Tribunal Constitucional, bueno, lo primero que deben de notificar sobre el Tribunal Constitucional, y lo segundo es que el Tribunal lo que debe de velar es por la calidad de su sentencia y por realmente defender los derechos fundamentales, la supremacía de la Constitución y crear un orden constitucional. Que existan personas desaprensivas y que desacaten las órdenes del Tribunal Constitucional. El Estado me gustaría ver la conclusión. El hecho de que existan este tipo de personas, ¿qué otro? Personas no, el Estado las incumple. Pero está bien, pero el Estado no las respeta. Vamos a ver, la pregunta es, ¿qué instituciones, además del propio Tribunal Constitucional, tiene a su disposición para hacer cumplir esa sentencia? Usted habló de la Policía Nacional. La Policía Nacional. Todo el que tiene fuerza pública. Todo el que tiene fuerza pública, Ministerio Público, todo el que tiene fuerza pública. El Tribunal Constitucional puede hacer acuerdos como órgano totalmente autónomo e independiente con diferentes tipos de instituciones para llevar esto a cabo. No obstante, lo más importante sobre el tema de la ejecución de la sentencia y la relación con las administraciones públicas que desacatan o incumplen las decisiones del Tribunal Constitucional es llegar a una conciencia constitucional, a una cultura constitucional en donde se le haga firme convencimiento de que el Tribunal Constitucional está para proteger derechos fundamentales, que no solamente somos los individuos que no tenemos ningún tipo de relación de poder, sino que el Estado también puede ser causante de vulneraciones de derechos fundamentales, y justamente el Tribunal Constitucional yo tengo una propuesta con eso ahorita al final de los 1900 del siglo XIX, es que el Tribunal Constitucional surge para limitar los poderes, en donde la monarquía tenía unos poderes absolutos, dependía y vulneraba todo tipo de derechos fundamentales de primera generación, y es por esto que se crea el Estado de Derecho, en donde gobernante y gobernado se le aplican la ley, y ese es el sentido del Tribunal Constitucional. Omar, yo no quiero que tú te vayas de acá esta tarde sin que el que está haciendo sus quehaceres en su casa, o sea, vamos a de lo técnico pasar a lo más llano, decirle a la gente qué es un derecho fundamental, qué es eso de que yo puedo someter un amparo cuando yo vea un derecho fundamental que está siendo vulnerado. Cualquier derecho a mí se me puede vulnerar en materia de comercio, en materia quizás diríamos de alimentación, en materia del día a día. ¿Qué es eso? Que la gente entienda que yo lo puedo usar, que tengo la justicia a mi favor y que en cualquier momento puedo hacer uso de mi derecho, para que la gente sepa. Para hablar de derechos fundamentales debemos de explicar cómo está dividida la Constitución Dominicana. Primero podemos hablar de principios, de valores, reglas y derechos. Los principios son aquellas normas supremas que edifican el Estado, que construyen cómo la República Dominicana se va a administrar, mientras que los valores son una descripción y una característica que toda administración pública debe definir, como eficiencia, publicidad, etcétera. Mientras que reglas son ordenamientos que tienen carácter de obligación para que las personas la cumplan, tanto las administraciones públicas como nosotros los particulares. Por ejemplo, el que no se puede torturar, no obstante cualquier tipo de solicitud. Y los derechos. ¿Que no se puede qué? Torturar a las personas no importa en qué situación sea necesaria. O sea, no se le puede dar palo a la gente para que confiese, ¿no? No se le puede, imposible. Pero sobre el tema de los derechos, entonces, aquí fundamental. no sucede eso. Sobre el tema de los derechos fundamentales, debemos diferenciarlo con derechos constitucionales. ¿Por qué yo puedo hacer un amparo directo o indirecto? ¿Por qué? Debemos diferenciarlo primero con derechos constitucionales y derechos fundamentales para comenzar a ver la diferencia. En España, principalmente en el Tribunal Constitucional Español, existen derechos constitucionales en donde no están protegidos por la acción de amparo. ¿Qué es la acción de amparo? Es una garantía jurisdiccional que está habilitada desde la misma Constitución para proteger derechos fundamentales. ¿Cuáles derechos fundamentales se van a proteger? Todos los derechos fundamentales que no están protegidos por la acción de habeas data y habeas corpus. Habeas corpus se somete cuando existe una vulneración a la privación de libertad, mientras que la habeas data se somete cuando existe un impedimento al acceso de los datos personales de nosotros. Entonces, ya diferenciado lo que es un derecho constitucional, aquellos que no son protegidos por las acciones
especiales, diríamos. Las garantías jurisdiccionales o constitucionales, ya podemos definir lo que es un derecho fundamental. Un derecho fundamental no son más que aquellos derechos humanos positivizados en la Constitución Dominicana, que son preestatales. ¿Por qué preestatales? Porque son superiores al poder político y nacen como una limitante al monarca, a la administración, para que nos dé la particularidad a cada uno de los ciudadanos de ser libres. Hay una tendencia, perdón, Manzano, hay una tendencia que opina que un derecho es fundamental por el hecho de estar en la Constitución. Teoría Eduardo Jorge Prada. O sea, no es pacífica la teoría de que un derecho fundamental lo es aunque no esté en la Constitución. Efectivamente. Entonces, para hablar también de derechos fundamentales debemos diferenciarlo entre derechos humanos y derechos fundamentales. Exacto. Derechos fundamentales, es cierto que son derechos humanos positivizados, o sea, transcritos, escritos en la Constitución o ley sustantiva dominicana. No obstante, lo más importante aquí es que los derechos humanos y derechos fundamentales son preestatales, son superiores a lo que es el humano. Desde el mismo hecho, desde la concepción, ya la persona tiene unos beneficios de los derechos humanos y derechos positivizados. El hecho de que un derecho humano no esté positivizado o fundamentalizado en la Constitución Dominicana no quiere dejar dicho que no se nos va a proteger ese derecho humano, porque la misma Constitución establece en la forma de interpretarse los derechos fundamentales es que son progresivos y no son limitantes, por lo que los tratados internacionales, si un derecho fundamental no está transcrito en nuestra Constitución, puede totalmente ser protegido por las vías y las competencias que el Tribunal Constitucional están abiertas para esos fines. Incluso también se habla de que la única fórmula para que los derechos fundamentales puedan ser limitados es por dos vías. Una, las leyes orgánicas, que es el principio de reserva de la ley, y la misma Constitución que establece límites a los derechos fundamentales. Mientras tanto, entonces, cada uno de los derechos fundamentales son inherentes a la persona humana y deben de respetarse tanto por la administración y por los ciudadanos. Otro tema también de debate es, para hablar de derechos fundamentales, es el deberes fundamentales, libertades públicas. ¿Cuál es la relación de esto? Deberes fundamentales en nuestra Constitución Dominicana se interpreta como aquellos mandamientos que establece la Constitución que nosotros lo podemos hacer, pero no tiene un rol de obligación para nosotros, como es el caso de votar. No existe una consecuencia si nosotros no ejercemos el sufragio, como en otros países que sí existe multa o impedimento de salida. Mientras que la libertad pública es el rol activo que se le demanda al Estado para que no haga y el ciudadano pueda realizarse y convivir de manera digna y desempeñarse de manera ordenada. Sobre ese particular, Omar, hace algunas semanas hay un tema que se encuentra en la agenda nacional, y es que por primera vez en República Dominicana algunos policías, sumados a algunos ex policías, han decidido ejercer el derecho a la protesta, el derecho al reclamo. Si es que estamos dentro de ese ámbito. El hecho de que policías protesten ha sido un caso que ha sucedido en otros países como Ecuador, pero en República Dominicana este es un tema que no es tan común, repito, pasa por primera vez, y hay una discusión entre el derecho que tienen los policías cual ciudadano a reclamar y el hecho de que la policía no es un cuerpo deliberativo y que lo establece también la propia Constitución, y el hecho de el eje vertical de la Policía Nacional, que es la disciplina. Como experto en la materia, por favor, analízanos este tema. ¿Tiene la policía derecho a realizar este tipo de reclamos, o debería sujetarse la policía a que es un cuerpo no deliberativo y disciplinado? Efectivamente, la Policía Nacional es un cuerpo no deliberativo. Lo que sucede es que aquí existe una ponderación entre derechos fundamentales, que el órgano competente, que sería en materia civil, el de primera instancia, en donde el policía o el militar decida interponer su recurso de acción de amparo, entonces va a ese tribunal a ponderar entre lo que es el derecho al trabajo, por un lado, el derecho a la no deliberación que tienen los policías, el derecho a la dignidad, valor, el derecho a la dignidad, en el sentido de que sí puede emitir opiniones. Nosotros somos de posición de que la Policía Nacional o aquellas personas que integran los cuerpos castrenses sí tienen derecho fundamental al trabajo. ¡Aplauso! Sí tienen derecho fundamental al trabajo, en el sentido de que un tema es la deliberación, de que cuando se le asigna una orden que sea de acuerdo a la Constitución y de acuerdo a las leyes, de acuerdo al orden público, bueno, él debe de ejecutarla, porque están en una situación de jerarquía, de mandato, de superior obedece al inferior. Ahora, cuando se habla una orden legítima, porque si lo ordena un superior que venda droga, no tiene que ejecutarla. Justamente, una orden que vaya de acuerdo a la Constitución y a las leyes orgánicas y ordinarias. No obstante, esto no quiere haber dicho que tenga la facultad de no deliberación de
del militar no tiene el sentido de que se le puedan vulnerar su derecho a fundamental, su derecho económico, su derecho de superación. Atención, portal. Pero aquí hay algo, Mar, con el tema de la deliberación, porque mira, se entiende por deliberación el tomar partida sobre una decisión antes de ser tomada. El hecho es que el militar, antes de la toma de decisiones, no intervenga con razonamientos que puedan afectar la efectividad de la operación militar. Eso yo no sé por qué razón se ha extendido a la policía, porque la función policial es muy distinta. Entonces yo escucho mucho hablar de deliberación y recuerdo el caso del general Juan Tomás Taveras Rodríguez, que resultó puesto en retiro, y el ministro de las Fuerzas Armadas entonces dijo, bueno, que no tiene facultad para deliberar, pero eso no tenía nada que ver con lo que estaba sucediendo, simple y llanamente había sido quizás una extensión, y el ministro de ese entonces. Entonces, ¿qué tenemos que entender por esa facultad de deliberar o no en este escenario? Hay otro elemento que también se deben de decidir, es que todas las personas, no importa si es militar o ciudadano o civil, tiene derecho a lo que es la huelga, a emitir sus opiniones, a la libertad de información. En ese sentido, la deliberación aquí, en donde se exija más oportunidades y más demandas sociales para la misma persona, más en el sentido de su familia, de no tener que construir ideas negativas para la sociedad y al contrario favorecer con un orden público. Nosotros debemos de apoyar ese tipo de iniciativas que hacen los policías, porque es la única fórmula, ya que adentro no se le escucha en esos militares. Óigame, un sueldo de un militar no puede ser totalmente tan bajo, porque la canasta familiar aquí asciende alrededor de unos 20,000 o 25,000 pesos, por lo que el militar con menor jerarquía debería aquí ganar alrededor de... El sueldo nominal de un general, porque solo se habla de los rasos, 3.500 pesos, el sueldo nominal de un general, que no puede vivir con ese sitio, pues un general son 37,000 pesos. Ese debería yo no quiero ser general. Lo que yo no veo son renuncias masivas. Vienen, No veo renuncias masivas. Óyeme, si no le aumentan el sueldo, óyeme, salario. Hay 900 policías que ya solicitaron pensión y hay 7,000 en lista pidiendo su baja. ¿Pero cuántos generales? Si no le aumentan el sueldo. ¿Cuántos generales de eso? No, pero además de eso, ahí no hay general. La policía nunca ha tenido grandes sueldos. La policía nunca ha tenido grandes sueldos. Estoy augurando. Siempre ha tenido generales. Y entonces tiene que vaquear puntos de droga. Esos generales. Y tiene que decirte en la calle, comando. Esos generales siempre han amenazado con renunciar y nunca han renunciado. Pero eso es digno. Nunca han renunciado. Pero es digno eso. Perdonen. Algunos viven como primos. Óyeme, anuncio, Manzano, voy a repetir que si no le aumentan el sueldo y el proyecto de presupuesto no prevé eso, porque al Ministerio de Interior y Policía le bajaron menos 1.6% del presupuesto, y es donde sale el presupuesto de la policía, y el ministro de Economía dijo, no habrá aumento de los empleados públicos, y los policías son empleados públicos, y si no hay aumento, óyeme bien, auguro que habrá una estampida en la policía. Hay 7,000 solicitudes de baja esperando el aumento del sueldo. Si no se lo aumentan, tú verás. Pero que las hayan. Y eso óyeme, pueden irse todos los policías. Al final organizamos una estructura nueva. El país no se va a detener por eso. Y la institución de la policía va a sobrevivir. Pero lo dijo. Y ese anarquismo. Pero sí. Que cierren la policía. A la policía hay que aumentarle. Pero óyeme, a la policía hay que aumentarle, pero no con amenazas. Si no le aumentan, óyeme, como sea. Si no le aumentan, como dice la ley, vendrá una estampida en la Policía Nacional. Están esperando nada más, óyeme bien, con esa ley. Solo están esperando que el Tribunal Constitucional se pronuncie. Por eso el Tribunal Constitucional aceleró el tema y ya fijaron audiencia y conocieron audiencia ayer o antes de ayer. Si no oye el aumento de sueldo, si no hay aumento de sueldo o nulidad de esa ley, habrá una estampida en la Policía Nacional. Lo dije. Bien. Que las haya. Estamos con Omar Ramos hablando y él acaba de definir que constitucionalmente ellos tienen derecho a la protesta y nosotros hemos apoyado desde el punto de vista intelectual y desde el punto de vista humano ese derecho. Y eso se ha reflexionado mucho e incluso dimos espacio y estamos manteniendo el espacio para que ellos vengan a hacerlo. El reclamo, como los médicos, los profesores, como todo, se logra haciendo unido ese proyecto. No es un derecho. Ahora, Omar, hay un tema que constitucionalmente siempre llama a reflexión. El Tribunal Constitucional ha interpretado que el poder reglamentario de las autoridades no puede exacerbar más allá del contenido de la ampliación de un texto. ¿Es eso posible o al día de hoy la facultad administrativa tiene algún límite constitucional para reglamentar en cuanto a los temas vacíos? Sobre el tema de la interpretación constitucional, debemos definir que
no solamente el Tribunal Constitucional como máximo intérprete de la Constitución Dominicana es quien tiene la capacidad para interpretar la Constitución. Todas las personas, nosotros inclusive en este panel de juristas, interpretamos la Constitución, que es lo que estamos haciendo. También las personas en un aula, los estudiantes, los profesores, los académicos, los abogados en su ejercicio, mediante sus recursos, los jueces en su sentencia, tienen la obligación de interpretar la Constitución. Sobre el tema de que si el Tribunal Constitucional tiene una capacidad reglamentaria, la autonomía del Tribunal Constitucional está establecida en el artículo 188 de la Constitución Dominicana, en donde le otorga al Tribunal Constitucional independencia y autonomía para su reglamentación. Desde la óptica ya de una administración pública que perteneciente al Poder Ejecutivo, también esta tienen capacidad reglamentaria los ministerios, siempre y cuando sea afín a la materia de su... afín a la materia que está normatizando. Ahora bien, lo que un ministerio no puede es reglamentar basado en otras materias que son dedicadas constitucionalmente o de manera de la ley orgánica a otros tipos de relaciones o administraciones públicas. Siempre debe de dedicarse a lo que es su afinidad, su materia, su especialidad. Entonces decimos que hay quizás un exceso sujeto que debe de ser observado. Las autoridades respetarán la decisión del Tribunal Constitucional y Contencioso Administrativo cuando el mismo Tribunal Contencioso Administrativo, Superior Administrativo y el propio Constitucional sancione al funcionario, no solo a la institución, sino al funcionario, y le establezca un astrente que le duele en el bolsillo, y después liquiden, y después no liquiden a nombre de una entidad que no es la que está actuando, sino a nombre del requirente. Y en ese caso, cuando le embarguen las cuentas, usted verá que van a respetar las decisiones. Y el astrente es la solución. Agradecemos a Omar Ramos y lo vamos a seguir invitando de manera más asidua. Ha sido un privilegio. Porque ha sido un privilegio y hoy se ha dado felicitaciones cátedra. a Doris por esa tesis excelente. El próximo sábado lo vamos a hacer. Harold Gustavo cumplen años. Nos despedimos cantando y deseándole muchas felicidades y que la Gaceta está de fiesta. Ahí tenemos un bizcocho y vamos a celebrar. Omar, te acompañamos. Tenemos